Hola a todos, yo soy Anielene y aquí les traigo el resumen del capítulo 17 de Mao. Aparecen otros dos personajes nuevos en este capítulo, Daiko y Natsuno. De Natsuno no se vio mucho, pero sí de Daiko, y junto con él también vemos más recuerdos de Mao. Nanoka también se pone a investigar sobre los gatos, pero no me adelanto. Primero, vamos a la intro. Hyaka lleva a Mao a la clínica. Él está durmiendo y Nanoka se encuentra allí. Otoya le cuenta todo lo que pasó con Hakubi. Le dice que las cosas se pusieron feas y tal como se lo prometió, Otoya le cuenta a Nanoka que el maestro Hyaka repelió valientemente al maestro Hakubi. Nanoka, un poco impresionada, mira a Hyaka y le dice que cuando se lo propone, lo hace bien. Hyaka le exige un poco más de respeto, sin embargo, cuando Nanoka se entera de que fue Otoya quien rompió el sello de agua que mantenía atrapado a Hyaka, Nanoka felicita mucho más a Otoya y le dice que es increíble. Hyaka se molesta y le pregunta por qué Otoya recibe más cumplidos que él. Pasando a otro asunto, Nanoka observa a Mao durmiendo y se pregunta qué va a hacer ahora, ya que había venido para avisarle que vio al Byoki y que incluso hablaron. También quería contarle sobre el humo negro que salía de la boca de Sana. Sin embargo, siente que ir a contarle todo de inmediato la hace parecer una chismosa. En ese instante sus pensamientos son interrumpidos porque a la clínica llegan varios pacientes que requieren la ayuda de Mao, por lo que Hyaka intenta despertarlo, pero Otoya le dice que no lo haga, así que él mismo comienza a atender a todos los pacientes que llegan. Al ver la enorme cantidad de trabajo, Nanoka se ofrece a ayudar a Otoya y también atiende a los pacientes. En esta labor, Hyaka también se une y de paso descubrimos un par de cosas sobre Mao. Mientras duerme, es capaz de esquivar objetos y atacar a cualquiera que intente despertarlo, por lo que Nanoka, al ver a Mao tan agotado, está más decidida a terminar de atender a los pacientes. Dice que solo quedan pocos, pero casi inmediatamente después de decir eso, llega una manada de pacientes a la clínica. Así, pasan todo el día atendiéndolos y a la mañana siguiente, Mao por fin despierta. Saluda a Otoya, ve a Nanoka dormida cerca de él, Hyaka también está allí, durmiendo sentado en una silla, muerto de cansancio, y la clínica está hecha un desastre. En la siguiente escena, Nanoka está en clase, se siente frustrada porque no pudo contarle a Mao la historia sobre la señorita Sana. Y además, mientras estaba con Otoya y Hyaka, ellos mencionaron que según Hakubi, los gatos estarían fuera del Onmyodo, ya que no están ligados a ninguno de los 5 elementos. Nanoka se pregunta si eso será cierto. ¿Acaso los gatos son tan especiales? Así que hace lo que cualquiera de nosotros haríamos si tenemos una duda: buscar en internet. Escribe vínculos entre el Onmyodo y los gatos. Lastimosamente, Nanoka no es muy buena buscando información, pero Shiraja sí. Él había estado observándola mientras buscaba y está dispuesto a ayudarla. Mientras comen, Shiraja encuentra algo interesante, que el Onmyodo proviene de la filosofía natural de la antigua China, la cual sostiene que toda existencia nace de la armonía entre dos principios opuestos, el yin y el yang. A esto se suma el concepto de los 5 elementos, que dice que estos elementos fundamentales se influyen mutuamente. El Onmyodo nació de la combinación de todo esto y además es necesario tener en cuenta que los gatos provienen de Egipto y cuando el Onmyodo fue codificado, los gatos aún no habían llegado a China. Al escuchar esta información, Nanoka dice que algo no cuadra. El zodiaco chino está ligado a los elementos, y aunque el gato no forma parte de los signos, sí se conoce una historia en la que el gato fue engañado por la rata. Esto me hizo recordar a Fruits Basket, pero en fin, esa historia habla de los gatos y esto demostraría que estaban allí. Shiraja busca en ese momento más información y descubre que esa historia solo existe en Japón y fue inventada mucho después. Con esto, Nanoka piensa que entonces es cierto, los gatos están fuera del sistema Onmyodo. Shiraja tiene más datos. Los gatos llegaron a Japón alrededor del periodo Asuka, que es entre los años 538 a 710 después de Cristo, junto con la llegada del budismo. En esa época servían para proteger los textos sagrados de los ratones, y a partir del periodo Heian, que es aproximadamente entre el 794 al 1185, se convirtieron en animales de lujo. Incluso existen relatos que mencionan gatos en la corte. Al oír esto, Nanoka piensa que esto significa que el clan Goko realmente pertenecía a la alta sociedad. Pero Shiraja encuentra algo más con respecto a los gatos. Dice que durante la dinastía Sui en China, que es entre los años 581 y 618 después de Cristo, hubo numerosos intercambios culturales con Japón. En esa época estaban de moda los hechizos con Maokui y se utilizaba un kodoku gato para maldecir a las personas. Nanoka se sorprende con esto y le pregunta cómo se escribe Maokui en japonés. Shiraja responde que se escribe con los kanjis de gato y
y demonio, es decir, Byoki. Además menciona que según lo que investigó, un Byoki se aferra a una persona y devora sus entrañas. Después se marchaba con la riqueza de las víctimas, enriqueciendo a quien lo invocaba. En pocas palabras, era un artefacto de maldición. Durante la dinastía Sui se prohibió el uso de Byokis y los clanes que los invocaban eran castigados durante 4 generaciones. Sin embargo, la práctica nunca desapareció. Después de hablar con Hiraja, Nanoka vuelve a casa. Al día siguiente, Nanoka va a preguntarle a Mao sobre el tema. Él le dice que muchos maestros odiaban a los gatos. Además, comenta que él conocía la existencia de los Maogui desde hace mucho tiempo, pues el maestro le había hablado de ellos. Por eso, la presencia de Haimaru en el clan siempre le resultó sorprendente. El maestro evitó divulgar ese hecho, pero Mao supone que realmente tenía oscuras intenciones para el gato. Y de hecho, Hakubi llegó a la misma conclusión. Sin embargo, para Mao hay algo que le llama la atención de toda esta historia, y es quién sabe cuándo fue que Haimaru se convirtió realmente en el Byoki. A Nanoka esta pregunta le extraña porque ya conocen la respuesta. Mao le contó que Mukusu, uno de los sirvientes del clan, arrojó a Haimaru a una fosa para convertirlo en un Kodoku. Mao responde que eso fue lo que dijo Mukusu, y puede que haya estado muy convencido de ello, pero toda esa historia no tiene mucho sentido. Mao explica que solo la señorita Sana y él podían acercarse a Haimaru. Entonces, ¿realmente el gato se habría dejado atrapar por Mukusu? Además, hay otra cosa. Dentro de la fosa habían perros y jabalís, así que el gato habría tenido que provocar una carnicería alimentándose de ellos, y eso un gato común jamás lo hubiera podido hacer. Y lo que eso significa es que mucho antes de caer en la fosa, Haimaru seguramente ya era el Byoki, o al menos esa es la conclusión a la que llega Mao. Tenemos otro cambio de escena. Estamos en el salón de Tenko y ella tiene otro caso para Mao. Se trata de un médico que curaba gratuitamente a las personas gravemente heridas. Sin embargo, unos meses después, sus pacientes desaparecían. La gente no sospechaba de él porque creían que esas personas simplemente se habían marchado a otro lugar. Pero el otro día, el milagro terminó convirtiéndose en tragedia para uno de sus pacientes. Este hombre había sufrido un accidente en el que su brazo quedó aplastado. Gracias a la ayuda de ese médico logró recuperarlo por completo. Sin embargo, poco después, el paciente se desplomó. Sus herramientas y ropas se quedaron allí, pero de él solo quedó un montón de tierra. Con este relato, Mao va a investigar. El médico se llama Domon y cuando llega a su casa, descubre que no está. El médico salió, por lo que entonces le pregunta a su guía qué clase de remedios utilizaba. El anciano responde que sobre todo empleaba cataplasmas. Las aplicaba sobre las heridas y unos días después estaban sanas por completo. Al escuchar este dato, Mao pregunta si aquellos cataplasmas estaban hechos de tierra. No sabemos qué respuesta le dio el anciano, pero en ese instante, Mao recuerda más cosas de su pasado, especialmente a alguien, a Daigo. Mientras Mao camina junto a Nanoka, le cuenta que en aquella época vivía en un refugio para niños abandonados. Era un orfanato para niños que nadie quería. Algunos habían sido secuestrados, otros vendidos como sirvientes y otros simplemente no tenían padres. Mao explica que desde que tiene memoria, siempre vivió allí y que nunca supo quién era ni de dónde venía. En aquel lugar, cuando los niños cumplían 6 o 7 años, los llevaban de noche hasta el páramo y les preguntaban, ¿los ven? Allí aparecían yokais. Como Mao logró verlos cuando era niño, al día siguiente le dieron una túnica mejor y aumentaron sus raciones de comida. En cambio, los niños que no veían nada eran vendidos. Mao cuenta que el señor de la casa, Sengoku Dayu, conocía múltiples técnicas, por lo que cada día les enseñaba a trazar amuletos y formar sellos de mano. Daigo, otro de los niños que vivía allí, había comenzado su entrenamiento muchos años antes que él. Según los recuerdos de Mao, Daigo controlaba el elemento tierra y ambos se llevaban muy bien. En una ocasión, mientras estaban en un árbol, Daigo le preguntó si conocía el clan Goko. El pequeño Mao no sabía nada al respecto, así que Daigo le contó que si ese clan los elegía, les enseñarían técnicas aún más increíbles. Incluso había oído que el clan Goko dirigía el mundo desde las sombras y que poseían una mansión enorme y hermosa, completamente distinta al lugar en donde ellos vivían. Por ese motivo, Daigo dijo que entrenaría muy duro para que el clan Goko lo llevara con ellos. Mao cuenta que fiel a sus palabras, unos años más tarde, Daigo fue convocado por el clan Goko.
Al escuchar esto, Nanoka comenta que entonces el orfanato donde vivía servía para reclutar discípulos. Mao responde que así es y continúa con su historia. Años después, Daigo, que ya se había convertido en alguien importante, volvió a buscarlo. Le había hablado de Mao al maestro del clan y este respondió que ya lo conocía, pues había participado en el rito de la cueva de los huesos. Tras esto, Daigo llevó a Mao al clan Goko. La señorita Sana los recibió contenta y Daigo presentó a Mao diciendo que lo consideraba como su hermano menor. En ese primer encuentro, Sana llevaba a Haimaru en brazos y al ver a Mao, el gato saltó, caminó a su alrededor y comenzó a frotar su cabeza contra él. Esto sorprendió muchísimo a todos, ya que Haimaru nunca se había comportado así con nadie, excepto con Sana. Además, fue la primera vez que Mao veía un gato. Después de llegar al clan, el maestro convirtió a Mao en su asistente, por lo que lo acompañaba mientras observaba los campos de entrenamiento de los diferentes elementos. Daigo entrenaba las técnicas de la tierra y era excelente. Desde la perspectiva de Mao, el sueño de Daigo se había hecho realidad, era reconocido por el clan que tanto admiraba. Sin embargo, lamentablemente ocurrió algo. En ese momento Mao no dice nada más, deja de contar la historia y Nanoka le pregunta si cree que Daigo es el Dr. Domon. Mao responde que no, porque los cataplasmas de tierra son lo más básico para los discípulos del elemento tierra. Así que Mao le pide a Otoya que saque la tierra recuperada del montículo que dejó el hombre que se desintegró. Luego las mezcla con unas mariposas de papel y las arroja para que se dispersen en el aire. Si el tal Domon aún lleva consigo el remedio que utiliza, entonces las mariposas los guiarán hasta él. Unos días después el Dr. Domon vuelve. Resulta ser un anciano y cura la herida en la pierna de un niño. Le aplica el cataplasma y al día siguiente el niño está jugando cuando de repente deja de mover la pierna. Mao se encuentra cerca cuando ocurre esto, así que le pide al niño que le muestre la herida. Al quitar las vendas, descubre que la tierra está devorando su carne, así que Mao coloca un talismán para contrarrestarla, pero este se consume al instante. Necesita usar más talismanes, así que frota varios sobre la pierna del niño, pero no funciona. El veneno es muy fuerte. El niño comienza a llorar, por lo que Nanoka lo abraza y le dice que todo estará bien. En ese momento, la tierra envenenada desaparece. Mao logra neutralizar el veneno, pero concluye que aquel cataplasma rudimentario parece haber sido elaborado por un novato, no por un verdadero Myoji. Entonces Mao se dirige a la casa de Domon, no lo reconoce como uno de los discípulos del elemento tierra, así que le pregunta quién es y si alguien le enseñó aquella técnica con tierra. El anciano le responde preguntándole a Mao si sabe algo, si sabe quién es esa persona. Al escuchar esto, Nanoka se pregunta de quién estará hablando. En otra escena, las mariposas de papel llegan hasta alguien que al parecer se llama Natsuno. Y así termina el capítulo. Como mencioné al inicio, hay muchas cosas que pasaron. La investigación que Nanoka hace junto a Shiraha es muy interesante porque explica la razón por la que los gatos no están dentro del sistema Onmyodo. Y otra cosa que me llamó la atención es la teoría que tiene Mao, que Haimaru ya era el Byoki cuando lo conoció, porque según sus palabras, es imposible que un simple gato pudiera masacrar a las criaturas que estaban dentro de la fosa. Esto me parece un detalle a considerar. Ahora, para mí, la cereza del pastel en todo este capítulo fue poder ver más del pasado de Mao. Conocemos a Daigo, que es como un hermano mayor para Mao. Por lo que vimos, parecía un hombre muy amable. Sin embargo, según lo que cuenta Mao, algo le pasó. Eso es lo que queda por averiguar. Tenemos otro misterio. No termino de armar mi teoría sobre Yurako y ahora tengo otra teoría con Daigo. ¿No será que Sana estaba enamorada de Daigo? Se me ocurrió esto porque Sana siempre es muy formal con los aprendices, pero en los recuerdos que vimos esta vez, Sana parece estar más alegre cuando ve a Daigo. Eso me llamó un poco la atención, aunque también me puedo estar equivocando. Bueno, la hipotenusa. Ahora, hablando del personaje de Natsuno, en el próximo capítulo vamos a hablar de él o de ella. Así que hemos llegado al final de este resumen y como siempre se los digo, no se olviden dejar su like si les ha gustado, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito y nos vemos en un próximo resumen. Bye bye.